Estimados compañeros, cordial saludo. En esta oportunidad nos reunimos en este conversatorio para tratar un tema que ha venido presentándose en las organizaciones y que se ha identificado como un problema psicosocial. Estamos hablando del acoso laboral. Entonces encontramos pues el acoso sexual. Encontramos que el acoso sexual suele ir acompañado de otras manifestaciones de violencia, como lo son la violencia física y verbal y otro tipo de humillaciones. El sistema cultural en el que vivimos tiende a normalizar esas situaciones de acoso sexual. Y estas conductas tienden a enmascarar el acoso, lo que hace más difícil su tipificación. Las personas acosadas tienden a responsabilizarse por la situación que están viviendo y les cuesta dar crédito que son parte de una situación de abuso. Las investigaciones sobre el acoso sexual se han llevado a cabo desde hace más o menos 50 años, desde los años 1970, cuando se contextualiza este riesgo psicosocial a partir de un reconocimiento como fenómeno social y legal. Si hablamos un poco de la denominación, encontramos pues que es un fenómeno que es bastante antiguo, pero que el término aparece en Estados Unidos en los años 70 a partir de un movimiento feminista en donde se aborda el tema de la igualdad de oportunidades. Hay que hacer una connotación especial que la dimensión de este fenómeno es explícitamente sexual. Entendido como un constructo psicológico, entonces encontramos que se presenta una conducta indeseada de carácter sexual, que se presenta en el trabajo y que es percibida por la víctima como un acto ofensivo y que excede sus recursos amenazando digamos que de alguna forma su bienestar. En casi 50 países se prohíbe el acoso sexual y tiene una legislación para ello. Si hablamos de Colombia, entonces hablamos de conformidad con la ley 1010 del 2006. Digamos que no existe una definición universal del acoso sexual, pero la mayoría se ajusta a una definición entregada por la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, en la que se considera que son unas insinuaciones indeseadas y unas solicitudes de favores sexuales o conductas físicas y verbales. Estas se presentan como condiciones para conseguir un empleo o digamos que se utilizan como la base para decidir si afecta o no el individuo en diferentes circunstancias dentro de la organización. Interfieren de gran forma y sin razón en la eficiencia del trabajo del individuo, creando ambientes intimidatorios y hostiles, incluso ofensivos dentro de la organización. En esta definición encontramos que también se considera pues el acoso sexual como una discriminación sexual que incluye dos tipos de comportamiento, ¿no? En donde se puede dar algo para obtener algo. Está relacionado con amenazas y sobornos de contenido sexual, empleado para tomar decisiones importantes en el trabajo. Es decir, cuando la persona accede a los requerimientos sexuales, entonces puede que tenga unos beneficios o por el contrario, pueda que se pueda privar de estos dentro de la organización. Se presenta un ambiente hostil que puede incluir chistes o insinuaciones, comentarios que interfieren con el trabajo. En este acoso sexual se encuentra que la responsabilidad pues es vicaria, ¿no? Lo que quiere decir que la empresa también es culpable, a menos que pueda comprobar que se han tomado todas las medidas para prevenir este tipo de actos o que se han corregido las conductas a tiempo. A partir de todos los pronunciamientos que se han hecho en las altas cortes y todo lo que tiene que ver a nivel judicial, el acoso sexual se establece que no solamente se produce dentro del área inmediata de trabajo del colaborador, ¿no? Sino que extrapola a las fiestas, a las reuniones, a los paseos, a los compartires, a todo este tipo de situaciones en las que se reúne el personal que labora en la compañía. Desde la investigación psicológica se reconoce pues que está compuesta por unos actos concretos en tres dimensiones. En una podemos hablar de lo que es el acoso de género, en donde encontramos la discriminación sexista, en donde la mayoría de las veces son las mujeres las que están involucradas. Encontramos entonces conductas verbales y no verbales, en donde el objetivo pues no es precisamente la cooperación sexual, sino que se ven más bien enfocadas en la distribución de material pornográfico, de difamar a las personas, de burlarse, incluso de intimidarlos con actos hostiles. Esta es una forma extendida del acoso y se denomina también sexismo benevolente y pues resulta pernicioso porque tiende a ignorarse y pues el efecto es un poco más nocivo, porque es desapercibido, ¿no? La persona está siendo abusada y acosada, pero no es muy notorio ante las miradas de los demás. Si hablamos de una segunda acto concreto, hablaríamos de la atención sexual no deseada. Entonces comprende pues estas conductas inapropiadas o no deseadas que no son, digamos que recíprocas
Y se encuentra aquí un ejemplo clave que sería, por ejemplo, las propuestas sexuales o la insistencia para obtener una cita o salir a compartir en otro contexto. Encontramos también el chantaje o la coerción sexual, en donde se produce una obligación a elegir entre someterse a esos requisitos sexuales o perder o verse perjudicado por ciertos beneficios que tengan que ver con la compañía. Estas tres categorías son importantes y también se constituyen como suficientes para clasificar algún acto particular como un incidente que sea de acoso sexual. Si hablamos de las conductas que se presentan dentro del acoso sexual, entonces encontraríamos que son diversas, pero que hay patrones que suelen repetirse y son similares, por lo menos las peticiones de cita, los insultos personales, las burlas, los comentarios ofensivos, las miradas lujuriosas, gestos ofensivos, proposiciones sexuales que en últimas instancias pues se ven reflejados en un ataque sexual físico. Encontramos burlas con contenidos sexuales, ¿no? Los chistes que tienen que ver con el tamaño de los pechos, de los glúteos, o en donde se hacen peticiones para ver partes del cuerpo, partes lógicamente íntimas, y donde se hacen preguntas como íntimas acerca de la vida privada y que tienen que ver mucho con el contenido sexual. También encontramos conductas de coerción sexual en donde se ofrece una recompensa a cambio de que la persona acceda o permita este tipo de encuentros sexuales, o por el contrario, se le obliga a que se le va a retirar del empleo o va a perder algunos beneficios si no accede a esto. La tecnología, pues sin duda alguna, es una fuente de visualización que permite la propagación del material o también que se pueda visualizar por medio de ella material explícito sexual en computadores, en tabletas, en celulares dentro del área laboral, que también intimida de cierta forma a las personas que se encuentran alrededor de esto. Si hacemos una comparación con el acoso sexual y la agresión laboral, encontramos que hay similitudes como por ejemplo el desequilibrio de poder, que está presente en los dos y pues las consecuencias negativas que se puedan presentar. Pero encontramos unas diferencias marcadas porque en el acoso sexual el carácter es inmediatamente sexual, ¿no? Y también tiene una identidad legal relacionada al sexo de la persona. Además, podríamos pensar que es quizás una consecuencia negativa más severa porque de alguna u otra manera es un ataque contra un componente esencial del yo. Si hablamos de los desarrollos teóricos, pues encontramos que se ha trabajado más en tratar de definir el acoso sexual que en crear teorías que en realidad permitan la prevención oportuna de este. Entonces encontramos un modelo natural biológico en el que el acoso se presenta como un fruto de las relaciones de poder entre los hombres y las mujeres. Revisamos por otra parte la teoría de la conciencia jurídica, en donde encontramos cómo se forman las percepciones del acoso sexual y las respuestas que se presentan frente a este. Y otra perspectiva que es organizacional, en la cual le atribuye la incidencia y las formas de acoso sexual al lugar de trabajo. Ya hemos revisado pues que este es un fenómeno que se presenta con gran proporción en diferentes áreas, entonces Luz Adriana, nos gustaría que nos contaras un poco sobre la prevalencia de este fenómeno. Sí, es importante determinar el nivel de proporción de ocurrencia de este riesgo. Es complejo. Se han hecho muchos estudios, aún así no hay un consenso al ver los resultados de ellos, pero se puede resaltar las investigaciones y el nivel de prevalencia en Europa y en España que nos permite desarrollar una idea más clara en cuanto al nivel de ocurrencia o de prevalencia del acoso sexual. Es frecuente dentro de la coexistencia de más de un tipo de acoso sexual, pues se ha indicado que más de la mitad de las mujeres que fueron víctimas experimentaron 2 o 3 formas de acoso, como acoso de género, atenciones sexuales no deseadas y chantaje sexual. Dentro de estos, el chantaje sexual es el menos frecuente. Estudios demuestran que el 6% han sido amenazados o sobornados para que se impliquen en conductas sexuales en el trabajo. El acoso de género y las atenciones sexuales no deseadas son más frecuentes y un 15% habían recibido atenciones sexuales no deseadas por ellas. Y entre un 35% a un 42% habían experimentado el acoso de género. Cuando analizamos la prevalencia según el sector productivo y el tipo de actividad, dentro de los sectores productivos encontramos que el sector servicios es uno de los más afectados, pues el acoso suele provenir de los clientes. Otras tasas de prevalencia son el sector de actividad en cuanto a los militares, la construcción y la industria de juego,
Pues en estas actividades suele haber prácticas organizacionales que sostienen una cultura machista en la que se normaliza el acoso sexual. Cuando miramos la prevalencia según estudios realizados en Europa, encontramos que el 1% de los trabajadores han sido víctimas del acoso sexual, siendo las mujeres 3 veces más que los hombres. La prevalencia de estas es para las atenciones sexuales no deseadas, recibiendo las mujeres el doble de veces que los hombres. Y encontramos también que en estudios realizados a partir del año 2000, 2006 y 2007, ahí ocurrieron dos tipos de acoso que se tienen en cuenta para calcular el número de trabajadores afectados. Dentro de este está el acoso técnico, que refiere a haber vivido a cualquiera de las conductas definidas como acoso sexual, sean leves o sean graves. Independientemente de estas, las víctimas las consideraron como si no fuera un acoso. Pero también se encuentra el acoso declarado y este hace alusión a la respuesta afirmativa ante la pregunta concreta de si ha sido víctima al acoso. Y pues frente a este se observaron tasas de acoso sexual más altas en las mujeres que en los hombres, siendo mayor el acoso declarado. El 0.4% de los trabajadores encuestados que han sido víctimas de pretensiones sexuales no deseadas, posiblemente esto se explique sencillamente por el hecho de que en esta encuesta de acoso sexual forma parte de una clasificación más amplia denominada conductas violentas en el trabajo. Todos estos resultados indican que el acoso sexual en el trabajo no es un fenómeno ocasional o aislado, sino que se presenta con una frecuencia mayor de la que podría esperar. Cuando analizamos la población en Colombia, el tema no ha sido ajeno frente a esto. Varias mujeres aún reconocidas, mujeres periodistas, artistas, han denunciado casos de acoso y abuso en el trabajo. Precisamente analizando a Colombia, Colombia es un país en desarrollo caracterizado por una modernización socioempresarial precaria con un alto nivel de informalidad laboral y con pocas oportunidades de empleo. Este contexto se agrava por el fenómeno de la violencia de género que se vive en muchos sectores del país. Y en Colombia se presentan características especiales, ya que la situación social de las mujeres frente a todas esas situaciones desfavorables desde varios puntos de vista. La situación socioeconómica de las mujeres colombianas es difícil, pues solo soporta altos niveles de violencia y discriminación laboral. No solamente sucede esto, sino que altos niveles de pobreza que la llevan cada día a la exclusión social. Esto hace pues que el acoso sexual pues cada día crezca más dentro de las estadísticas. Colombia cuenta con una normatividad caracterizada por esta situación, específicamente está la Ley 110 del 2006 para prevenir, para corregir y sancionar el acoso laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones del trabajo. En este contexto, las relaciones de trabajo, el fenómeno de acoso sexual es complejo. Es complejo entenderlo precisamente por la poca visibilidad, dado que la gran mayoría de las víctimas no denuncian por miedo a perder su empleo y sus fuentes de ingreso, pues obviamente no quieren perderlas. Mientras que aquellos pocos que se atreven a denunciar sus casos encuentran muchas limitaciones a nivel de sus empleadores y sobre todo ante la justicia. Un estudio realizado por el Ministerio de Trabajo en el año 2014 señala que el 13% de las personas encuestadas en una investigación sobre este tema sufrió acoso laboral en su lugar de trabajo, de las cuales un 63% de estas eran mujeres. Sin embargo, solamente un 10% de las víctimas elevó una queja al respecto. Y según los últimos registros de la Fiscalía General de la Nación, en el último año se reportaron 11.098 casos, de los cuales 6.000 se encuentran inactivos por víctimas que no se acercaron más a la Fiscalía o que desistieron de las agresiones sin informar a las autoridades. Esto demuestra que las cifras cada día aumentan en la medida que los casos se conocen.
De 4 denuncias que se realizaron en el 2008 se pasó a 1.656 en el 2017, más de 4 casos diarios. Y algo triste es que a pesar de los últimos avances de la normatividad para enfrentar el fenómeno de la violencia contra las mujeres, se puede alegar que el tema de acoso sexual y laboral no figura como una prioridad y no hace suficiente presencia en los debates académicos ni en los debates públicos. Le doy paso a nuestra compañera Marcela, que tiene una parte muy importante en cuanto al riesgo de acoso sexual. Compañera, cordial saludo. Bueno, es muy interesante todo lo que nos comentan ustedes como expertas, porque esto tiene unas consecuencias, ¿no? Entonces, entrándonos en las consecuencias para el trabajador, el acoso sexual, incluso cuando es poco frecuente, ejerce un impacto muy negativo sobre el bienestar psicológico de la víctima y sobre su relación con el mundo laboral. No es necesario estar expuesto a frecuencias altas de acoso sexual para experimentar las consecuencias negativas. El acoso sexual es una de las experiencias más degradantes, desagradables y ofensivas que un trabajador puede sufrir. Las víctimas a menudo sufren sentimientos de asco, de violación, cólera e impotencia. El acoso sexual perjudica la vida de la víctima y también produce estrés físico y emocional, trastornos del sueño, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, náuseas, hipertensión, úlceras. En definitiva, son sintomatologías físicas asociadas con el estrés. También se ve afectada la salud psicológica, reacciones con relación al estrés, como los traumas emocionales, la ansiedad, la depresión, estados de nerviosismo, sentimientos de desesperación y de indefensión, de impotencia, de cólera, de adversión, de asco, de baja autoestima. En las consecuencias para la empresa, el acoso sexual no solo produce daño en la víctima que lo padece, sino que es un elemento que afecta las condiciones del trabajo, como un problema cada vez más grave para el empleador. Las empresas sin una política para abordar los incidentes de acoso sexual se enfrentarán a problemas de ausentismo, baja productividad, pérdida de trabajadores valiosos, demandas y sentencias costosas por indemnizaciones sometidos al acoso sexual. A nivel de efecto, consecuencias del acoso sexual afecta negativamente al trabajo, repercute sobre la satisfacción laboral, incrementa los intentos de evitar tareas e incluso el abandono del trabajo. Las víctimas se toman tiempo libre, lo que implica un incremento del coste al empleador, vía paga por enfermedad y por seguros médicos. Cuando acuden a trabajar, se suele dar una menor productividad, menos motivación, lo que lleva a menos cantidad y calidad de trabajo. La búsqueda de nuevos empleos conlleva a que la empresa incurra en costos para contratar nuevos empleados. Y por esta razón hay evidencia de que la prevención del acoso sexual ahorrará más dinero que el coste de permitir que esas situaciones de acoso sexual continúen. El manejo del acoso sexual en el trabajo. Las organizaciones tienen la obligación legal y ética de eliminar y prevenir el acoso sexual, que puede ocurrir en todos los niveles de una organización. Los gerentes son los principales responsables, ¿no? Pero para ello, pues, deben de generar políticas y cláusulas en los convenios colectivos y se deben difundir y publicar en la organización para hacer de mutuo conocimiento el deber de cumplir las leyes en la formación y prevención de riesgos laborales y específicamente en riesgos psicosociales. Así pues, establecer una política de cero tolerancia de comportamiento ético, facilidad de manifestaciones y quejas e investigaciones objetivas e inmediata y tomar acciones correctivas apropiadas para evitar que esas situaciones vuelvan a ocurrir, son como los entes reguladores
que van a generar que estas situaciones se eliminen por completo en las organizaciones. Entonces, pues como vemos, las consecuencias son bastante complejas, por eso hay que apuntarle mucho a las organizaciones para que trabajen pues en este caso. Pues ya con esto terminamos nuestra ponencia. Le doy paso a la compañera Karen para que nos dé una finalización del tema. Muy interesante, Marce. Encontramos pues que entonces este acoso laboral pues comparte características con otro tipo de comportamientos y de riesgos psicosociales. Encontramos también, para concluir, lo importante que es trabajar en la prevención del acoso laboral dentro de la compañía y en general en cualquier contexto, ¿no? Puesto que, como lo refieres, es de pronto mucho más costoso tratar de remediar lo que ya pasó y no implementar de pronto programas que mitiguen el fenómeno. Muchas gracias por la reunión, muy interesante este tema y creo que es un tema que se presenta casi que en todos los ámbitos, pero pues es de principal que se conozca cómo se puede tratar de mitigar dentro del área laboral. Gracias por la compañía y por las intervenciones. A ustedes, compañeros, muchas gracias, que estén muy bien. Igual.